con la idea de que si hubiera alguna situación de emergencia, pues hacemos un stop a ustedes. Buenas tardes, Lick Cindy. Buenas tardes, licenciado. Entonces, si hubiera alguna situación de emergencia, pues hacemos un alto, ¿verdad? Ustedes. Y para continuar posteriormente. Pero gracias a Dios todo ha estado tranquilo, ¿verdad? No ha habido algún sobresalto, algo fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos, vamos a continuar con el curso. No sé si he estado dando unos minutos a propósito, ¿verdad? ¿Cuántos somos en el salón, Lick? 31, ¿verdad? Sí, 35. 35 y habemos, pónganle que habemos 23. Entonces, bueno, yo creo que más fácil que la virtualidad no se puede poner un curso de esto ya, digamos, llevar a su vivienda, a su oficina, a su espacio, llevarle el contenido. Creo que si alguien no se conecta, pues tendrá otras actividades, ¿verdad? Lo bueno es de que en nuestra querida Universidad de San Carlos, pues hay libertad de cátedra, libertad de estudiante, también ahí sí que todos vamos ahí en la misma línea, ¿va? Ustedes, pero siempre pues hay que estar ahí porque después nos vamos quedando, ¿verdad? Así es de que he estado dando unos minutitos, pero aún seguimos dando algunos minutos. Vean, jóvenes, ya le dimos una introducción al curso, ya comentamos un poquito sobre las normas de información financiera, como estas abarcan también ya parte de las normas internacionales de contabilidad. Ya hablamos de la IASF, esa IASF, que son las siglas de una entidad también que produjo las NIF, grupo de países ahí. Entonces, ¿de qué más? Ya hablamos un poquito de las NIF para pymes también, ¿verdad? Entonces, creo que ya hablamos un poquito del capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado de una sociedad anónima. Leímos un vistazo ahí a las diferentes sociedades y ahí tienen cuidado, cada una tiene sus características y pues en el trabajo de investigación hay que incluir principalmente las dos, ¿verdad? Las dos que ya se mencionaron o que se mencionan ahí en el programa. No sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna inquietud o vamos bien hasta ahí. Ustedes tienen la palabra. Gracias ahí, Steven, pues nos dice ahí que todo bien. ¿Qué más? Decirles que de verdad que espero que se vayan integrando el resto de compañeros, porque es importante que es que reciban su clase, ¿verdad? Vamos a continuar con un ejercicio que ya tenía resuelto. Si le escuchamos, Cindy, ¿alguna observación, algún comentario para los estudiantes, alguna información? Sí, licenciado, buenas tardes. Solo para si les podemos aclarar lo que es los horarios, ya que muchos han preguntado si se pueden conectar a segunda hora, pero únicamente se da contabilidad a primera hora. Fíjense que muy buena participación ahí. Tiene razón. Tal vez comentarle a los compañeros informales que nosotros solo tenemos un horario en contabilidad 2, que es el que está de 2 a 3:30 de la tarde. Ya en el segundo horario, su servidor pues imparte el curso de microeconomía 1, que es de administradores y economistas. Entonces, contabilidad 2, que es de auditores, solo de 2 a 3:30. Realmente deberían de agotar el diálogo con algún otro profesor que tenga los dos horarios, ¿verdad? Por si hay alguna cuestión ahí, pues ponerse de acuerdo con otro profesor. Y si son del primero, pues tal vez les deja entrar en el segundo, si es que tienen el primer horario ocupado digamos, en este curso, ¿verdad? Eso está sucediendo, Lee, que estoy en problemas ahora y conta al mismo tiempo. Sí, esa es una cuestión. Y la otra, pues, habrá que, sí, ahí sí que no hay para dónde, son las dificultades que a veces se presentan, ¿verdad? Ustedes, no solo a ustedes, ¿verdad? Sino que en otras carreras también se presentan, de verdad, les digo, en derecho, por ejemplo, se presentan mucho que a veces se le juntan. A mí se me juntaban cursos a veces y hay que hacer las gestiones, ¿verdad? Pero creo que sí valía la pena. Se me ocurre pasar con el licenciado Sergio Sor y pedirle ahí alguna orientación al respecto, ¿verdad?
Ahora, si no se puede completamente, ahí sí que habrá que sacrificar uno de los dos horarios. No hay para dónde, ¿verdad? O jalar con los dos horarios, pero con la dificultad. El asunto está que se presentan esas situaciones, ¿verdad? Pero queda fuera de nuestro alcance. Nosotros, pues, acá estamos haciendo nuestro esfuerzo, ¿verdad? ¿Algo más, jóvenes? ¿O estamos ahí? Todo Estamos bien. entonces, bien, bien jóvenes, vamos a entrar entonces a una cuestión bien importante como es, vamos a ir agarrando fuerza en el curso, como es las operaciones que conllevan la inscripción, eh, el registro, el pago de lo que es la sociedad anónima. De las demás sociedades, pues tenemos alguna generalidad. Sería bueno que compren el Código de Comercio y lean un poquito ahí de qué es la sociedad, cómo distribuye sus utilidades, perdón, o sus pérdidas. Vean que a pesar de todo, pues tengo abierta la pantalla. A mí realmente me gusta hacer ese contacto a ustedes. Si no pudiera apagar la pantalla y hablar, cerrar la pantalla y hablar, pero no, yo prefiero estar de frente. Entonces, en las sociedades, por favor, ver cómo se distribuyen las utilidades, cómo se distribuyen las pérdidas, cuáles son las cuentas de esas sociedades. Hay cuentas, por ejemplo, que se llaman cuentas particulares, cuentas aportación, cuentas promesa. Hay diversas cuentas en las sociedades de personas jóvenes. Entonces, hay que darle un vistazo a eso en el Código de Comercio. Nosotros vamos a entrar a lo que es la sociedad anónima. Tradicionalmente así lo hemos visto y así lo vamos a llevar. Vean, cuando ustedes están trabajando en un sistema contable, muchas veces, digamos, se ingresan las partidas por medio de pólizas, ¿verdad? Ustedes, por medio de pólizas y pues el sistema ya está establecido, ¿verdad? Entonces ni siquiera se utiliza o Word o Excel, no, es un sistema, Excel tiene la base, esa base de tablas, ¿verdad? Oracle, por ejemplo, esa base de tablas. Entonces yo lo que tengo acá son algunas diapositivas para poder sacar adelante para poder exponerles a ustedes en los contenidos y en clase pues vamos a ver la estructura, pudiendo utilizarse por ejemplo Excel para poder trabajar esto, ¿verdad? O dependiendo de la magnitud de los estados financieros o del nivel de operaciones de la empresa, jóvenes. Pero por el momento lo vamos a manejar así y pues cualquier inquietud no duden ustedes en enviarle ahí al Lige Cindy cualquier mensaje si tienen alguna duda. Si no se la resuelvo hoy, pues el siguiente día de clases, ya sea virtual o ya sea presencial. Y si no, pues también tenemos el apoyo del coordinador, el Stager, ¿verdad? Él está en comunicación, coordinación con nosotros y cualquier duda. Pero en realidad no ha habido necesidad, son cuestiones muy sencillas, ¿verdad? Son al alcance de nosotros. Así es de que vamos, jóvenes, avancemos un poquito a ver cómo nos va con todo esto. Solamente quisiera saber si pueden ver ahí la diapositiva, jóvenes. Sí, licenciado. Gracias. Gracias. Pues acá, como dice Steven Manuel, dice en Derecho 2 también le servirá mucho conocer sobre sociedades mercantiles. Claro, siempre. Nosotros, miren, para las dos carreras, ustedes, de verdad, yo conozco abogados y notarios que uno dice, estos parece que fueran auditores, ¿verdad? Ustedes conocen mucho de sociedades, fíjense, lo que pasa con ellos es de que si no conocen cómo contabilizar.
Ese es el fuerte tanto del contador como el contador público auditor, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que el contador hace la contabilidad, pero ¿quién la revisa, jóvenes? El auditor, así es. El contador hace la contabilidad, que no se les olvide eso, y el auditor la revisa. Entonces les comentaba, ¿verdad?, de que hay ciertos abogados que parecieran auditores, ¿verdad? Ustedes saben mucho de sociedades, pero sí saben bastante. Pero la naturaleza de las cuentas, si no las conocen, y tampoco el procedimiento contable. Entonces, es ahí el fuerte de nosotros, contador público auditor. Cada carrera, naturalmente, tiene su parte fuerte, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo he estado en las dos áreas y yo sí es lo que veo de que a ellos, pues en ese sentido, pues es la parte débil, ¿verdad? Pues no es su carrera, naturalmente, ¿verdad? Pero sí saben bastante, ¿verdad? Ellos saben sobre gestiones. Es más, cuando se liquida una sociedad, hay empresas donde a lo jurídico se le pasa todo el paquete, ¿verdad? Ustedes sí, ellos se encargan de liquidar la sociedad, ¿no? Pero naturalmente ahí han hecho todo, pues. Pero bueno, vamos ahí entonces con el caso este de la empresa. Acá me hizo falta, vamos a ver. Sí, vamos a trabajar de esta manera, jóvenes. Vamos a ir analizando casos pequeños, porque así les viene también, así los vemos en clase y así los vienen en exámenes. Entonces, si alguien tiene esto, pues lo único que tiene que hacer es repasar y punto, ¿verdad? No hay ningún problema. Repasar para poder sacar esto adelante. Veamos ahí entonces, esto igual se pudiera hacer en Excel, se pudiera hacer en Word, digamos en Word un par de cuadros con debe y haber y ya estuvo, o en Excel con un par de cuadros y debe y haber. Pero no implica grandes operaciones, ¿sí? No son operaciones sencillas y por eso desde que no lo he aplicado ahí. Vamos a ir con la primera, pues. Dice la empresa La Virtualidad, mediante escritura pública número 70, autorizada por el notario Luis Pérez, se constituye con un capital autorizado de 1,000 quetzales, el cual se suscribe y se paga en su totalidad. Para el efecto, se le informa que el capital está integrado por 1,000 acciones de 1,000 quetzales cada uno, el 50% de acciones ordinarias y el 50% de acciones preferentes al 6%. Entonces, alguna aclaración sobre esto, ¿verdad? Porque vamos despacio. Primero, acá se pone en práctica lo del capital autorizado, ¿verdad? Capital autorizado, 1,000,000 de quetzales. También acá dice del cual, o sea, de este 1,000,000 de quetzales se suscribe. Lo que pasa es que este capital es representativo de acciones. Dice acá que las acciones valen 1,000 quetzales cada una. Entonces yo acá, si quisiera saber de este capital autorizado cuántas acciones, si valen 1,000 cada una, tengo 1,000,000. Ustedes pueden tener ahí su calculadora, cuaderno, lapicero o lápiz a la mano, jóvenes. Tienen que hacer cálculos. Escriban porque si no, no le van a agarrar saborcito a esto. Entonces tengo 1,000,000 de quetzales, 1,000,000 de quetzales, y dice que lo divido por 1,000 quetzales. Dice, no, aquí están las acciones. Pensé que no las habían dado, pero igual puedo dividir por 1,000 el valor de cada acción y me va a dar 1,000 acciones, ¿verdad? Entonces, ahí está, pero pensé que no la habían puesto. Entonces dice, capital autorizado, 1,000,000 de quetzales, el cual se suscribe y se paga en su totalidad. O sea, el 1,000,000 de quetzales se paga en su totalidad. Para el efecto se le informa que el capital está integrado por 1,000 acciones de 1,000 quetzales cada uno. Este 1,000,000, 1,000 acciones de 1,000 cada uno. El 50% de las acciones, o sea, de este gran total, son acciones ordinarias y el otro gran 50% son acciones preferentes. Este 6% es simbólico, jóvenes. Este 6% por el momento lo dejamos ahí, ¿verdad? Lo que nos indica es de que esas acciones preferentes no deberían de tener dividendos menores al 6%. Esto lo vamos a utilizar cuando veamos valor en libros. En este momento no vamos a utilizar esto. Entonces, este sería digamos, los datos para poder operar. ¿Qué es lo que para qué me va a servir esta información? Me va a servir para operar los tres capitales, para contabilizar los tres capitales, el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado.
Eso ya, los conceptos ustedes ya los tienen, o si no, búsquenlos ahí en el Código de Comercio. Entonces hacemos los cálculos con estos datos. Entonces dice que tengo 1000 acciones. Ustedes pueden tener su calculadora ahí a la mano y sus cuadernos de conta y sus apuntes. Y pueden seguir esto también, ¿verdad? 1000 acciones por 1000 quetzales cada uno sería el millón de quetzales. Pero dice que el 50% de estas acciones o este gran capital está en acciones ordinarias y el otro 50% está en acciones preferentes. Entonces, el 50% de 1000 acciones serían 500 acciones y el otro 50% serían otras 500 acciones. 500 acciones por 1000 quetzales cada una, igual 500,000. Y las otras, pueden irlo haciendo con su calculadora, las otras 500 acciones por 1000 me va a dar también 500,000. Entonces, ahí está la división o bien del número de acciones o del gran monto, ¿verdad? Acá lo que les decía, generalmente las acciones, sus valores casi siempre terminan en cero. Las acciones pueden ser de 10, el valor puede ser de 10, de 100 quetzales, de 1000 quetzales, de 10,000 quetzales, ¿verdad? Pero termina en números redondos. ¿Todo bien hasta ahí, jóvenes? ¿O alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunta para la clase, ¿todo bien? Gracias, gracias. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Las acciones preferenciales siempre va a ser el 6% o puede ser mayor al 6%? Puede ser mayor al 6%, pero mínimo, según lo que hemos visto en la teoría, mínimo debería de ser el 6%, ¿verdad? Mínimo el 6%. Así es. Y son preferentes porque a la hora de pagar dividendos, pues a ellos son los primeros que se aseguran, ¿verdad? Porque generalmente las acciones preferentes son de los fundadores de la empresa, ¿eh? Los fundadores de la sociedad. Entonces no solo van a obtener cuando veamos el valor en libros, vamos a ver que ellos van a obtener esta parte más otra parte, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces avancemos ahí y de ahí, si hay alguna inquietud de esto, nos sentamos en esto, pues ahí aclaramos. Vamos ahí, el primer caso. El primer caso dice, se suscriben y se pagan las acciones en su totalidad. Se suscriben y se pagan las acciones en su totalidad. Entonces, algún comentario sobre la partida, jóvenes. Primero, la partida tiene un número, ustedes. Partida número 1, acá no le puse fecha porque me interesa mucho la contabilización. Digamos, partida número 1 y tiene que tener una fecha, ¿verdad? Empieza, digamos, las operaciones van durante los días del mes, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí para adelante, ¿verdad? Y entramos ya a lo que es la contabilización. Entonces, las cuentas que vayan familiarizándose con estas cuentas. Tengo acciones ordinarias no emitidas. Esa es una de las cuentas. La otra es acciones preferentes no emitidas. Por el monto, 500,000. Y abono a capital autorizado, que es el millón de quetzales. Acá solamente sumo los 500,000 más los 500,000 y me da un millón. Y acá pues también me va a dar 1,000,000 de quetzales. La explicación a la partida es registro del capital autorizado. Aquí le puedo quitar esto. Valor, le quitamos esa ahorita. Ay, bueno, valor registro del capital autorizado, según escritura pública, número tal por el notario Luis Pérez. Vale la pena mencionar que estamos en este caso, se suscriben y pagan las acciones en su totalidad. Estamos en este primer paso, que es la autorización del capital. Ahí se recuerdan que el capital autorizado es la suma máxima bajo la cual puede trabajar la sociedad. Entonces aquí tienen estas cuentas, acciones ordinarias no emitidas y acciones preferentes no emitidas,
se van cargando y se van abonando a lo largo del proceso. Entonces, primeramente se cargan, ¿oyeron? Se cargan. De último, le vamos a hacer una T gráfica a cada una. Ustedes lo van a hacer y me van a decir cuáles quedan saldadas y cuáles quedan abiertas, ¿oyeron? Pero por el momento arranquemos con esta partidita. Acciones ordinarias no emitidas, acciones preferentes 6% no emitidas y el capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Bien, avancemos con esta cálculos contables de la partida 2. Antes de hacer la partida 2, nos volvemos a recordar de esto, que tenemos en su totalidad 500 acciones ordinarias de 1.000 quetzales cada una, que serían 500.000 quetzales. Tenemos 500 acciones preferentes al 6% a 1.000 quetzales cada una, que serían los otros 500.000 quetzales y hacen 1.000.000 de quetzales. Y hacen 1.000.000 de quetzales. Entonces, estos cálculos nos van a servir para poder hacer la partida contable número 2. Fíjense que la primera partida que hay que hacer es la partida de la suscripción. Esta es la partida de la autorización, perdón, que fue la que hicimos. Acá está, capital autorizado. Capital autorizado, hicimos los cálculos y aquí nos vamos a la suscripción. Igual hay una partida, la partida número 2, y también tiene una fecha. Acá la obviamos, pero más adelante vamos a ponerle fechas naturalmente. Y es la partida de la suscripción. Pero la explicación a lo que vimos dice que se suscribió la totalidad de las acciones o la totalidad del valor de las acciones, ¿verdad? Y vimos que el 50% pues fue para los accionistas ordinarios y el otro 50% fue para los accionistas preferentes. Se abona a acciones ordinarias no emitidas 500.000 quetzales y se abona a acciones preferentes 6% no emitidas también 500.000 quetzales. O sea que, disculpen ahí la partidita, pues se nos fue por algo ahí desviada, pero se sobreentiende. 500.000 más 500.000, 1.000.000. Acá hacemos la suma del 1.000.000. Dice registro de la suscripción de la totalidad de las acciones. Si ustedes no le ponen registro, si no le ponen explicación a una partida, pasa un auditor, no va a saber, cuando revise la contabilidad, no va a saber qué hicieron y les va a hacer no un reparo, sino les va a hacer ahí un hallazgo. Les va a hacer un hallazgo ahí, partida número 2, sin explicación. Y es delicado, es delicado. ¿Y aquí que va a convencer a usted a un auditor de que eso está bueno? ¿Ah? No. Entonces la partida número 2 es de la suscripción y recuerden que acá estamos manejando los valores totales. Estamos en el primer caso, ¿verdad? Donde se autoriza un capital completo, se suscribe un capital completo, ¿verdad? Entonces en eso nos estamos moviendo. Y se paga también un capital completo, ¿verdad? Vale la pena hacerle la observación a ustedes que acá se cargó accionistas ordinarios. También se cargó accionistas preferentes. Si se dan cuenta, en la partida número 1 estaba acciones ordinarias no emitidas y ahora aparece abonado. En la partida número 1 estaba cargado. Ahora aparece abonado. Igual acciones preferentes 6% no emitidas, en la partida 1 estaba cargado y ahora aparece abonado. Ese es el juego que se hace de las cuentas. Estos accionistas ordinarios y preferentes, así lo vamos a manejar. Así lo vamos a manejar, jóvenes. Hay otros autores que utilizan otras cuentas, ¿ya? Por ejemplo, accionistas ordinarios. Un famoso autor ahí, Molina, y él utiliza suscriptores ordinarios, porque ellos son los que suscriben, ¿verdad ustedes? Y suscriptores preferentes. Suscriptores preferentes, porque ellos suscriben. Pero acá superamos eso y de una vez nos vamos a accionistas ordinarios y nos vamos a accionistas preferentes. Así lo vamos a utilizar en la clase. Vamos con la partida número 3. Esta partida es la partida del pago. La partida de pago que le hacen a la sociedad los accionistas, ¿verdad ustedes? Entonces tenemos partida número 3. Tenemos la fecha, es bien importante la fecha. Y acá pues cargamos a bancos.
porque definitivamente al formarse la sociedad, tiene que abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Una cuenta bancaria y ahí pues van a pagar los accionistas pues el valor de las acciones. Y abonamos, cargamos o recibe efectivo bancos y abonamos a accionistas ordinarios 500,000 quetzales, accionistas preferentes 500,000 quetzales, y ahí hago la suma, ¿verdad? 1,000,000 de quetzales, 500,000 más 500,000. La explicación es el registro del pago de las acciones suscritas. Y acá todavía le puse yo, digamos, yo puedo poner registro del pago de las acciones suscritas, 2 puntos, y pongo 500 acciones ordinarias a 1,000 cada una, 500,000, y pongo 500 acciones preferentes 6% a 1,000 cada uno, 500,000. Esto es una explicación más completa todavía. Claro que puede ir acá en la explicación de la partida o de la póliza que se vaya a hacer en la empresa, ¿verdad? Pero la póliza lleva no solo la explicación, la fecha, lleva todos estos datos, sino que también lleva una explicación fuerte de qué fue lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, esa sería la partida número 3. O sea, acá que tenemos la partida número 3. Primero, se dieron cuenta, hicimos la partida de autorización de capital. Segundo, la partida de suscripción. Y tercero, la partida de pago. Esas son las 3 partidas básicas dentro de la autorización, suscripción y pago de las acciones por parte de los accionistas a la sociedad. Recuerden ustedes que cuando se funda una sociedad anónima se tiene que hacer una escritura pública, jóvenes. Esa escritura pública no la vamos a hacer nosotros, pues no somos notarios, ¿verdad? No, es el notario el que tiene que hacer una escritura pública y ahí va toda la información de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es todo esto que estamos viendo, el notario lo incluye ahí, cuáles son la visión, la misión, por qué se inicia la sociedad, cuál va a ser el consejo directivo de la sociedad, cuál es su capital autorizado, suscrito y pagado, esto, a qué se va a dedicar la sociedad. Recuerden que el objeto de la sociedad tiene que ser lícito. No se va a dedicar a comerciar estupefacientes, ¿verdad? Ustedes, no se puede. Eso es ilegal. Entonces tiene que ser algo legal y presta también un servicio a la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, entonces esas serían las 3 partidas básicas del primer caso. Y acá, pues, es la forma en que iría en el estado de situación financiera. Acá dice la empresa La Virtualidad S.A., estado de situación financiera. Vamos a ver si logramos acá. Vamos a poner acá. Esto le hacía falta su fecha. No la vamos a poner por el espacio porque la diapositiva es pequeña, pero le hace falta ahí lo que es la fecha y también cifras expresadas en quetzales. Pero en los posteriores ejercicios ya más amplios, pues vamos a incluir todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo iría en el estado de situación financiera? Recuerden que según las NIF, y también lo que acepta actualmente la SAT, los estados financieros, su parte de activos se divide en parte en activo corriente y activo no corriente. Entonces, activo corriente generalmente van los valores de la empresa, los valores y derechos de la empresa a un año plazo a ustedes. Los activos corrientes. Los no corrientes, pues ahí va el mobiliario, ahí van los inmuebles, digamos, los vehículos, etcétera. Acá, por el momento, solo vamos a utilizar el activo corriente. Dentro del activo corriente está el efectivo. Acá tenemos caja y bancos, pero si queremos podemos dejar solo bancos. Ustedes, bancos, activo corriente, que sería el título, pudiera ir en la parte central también, acá, ¿verdad? Ponerlo así bonito a ustedes. Ahí ya queda el criterio de ustedes, cómo pueden ir organizando su estado de situación financiera. Ahí pudiera ir, entonces, acá, activo corriente, bancos con 1,000,000 de quetzales. Vamos a ver acá, si no, ahí está. Y suma del activo, pues solamente tenemos 1,000,000 de quetzales, no hay más. Eso es lo que los accionistas han pagado a la sociedad. Como esto es la parte del activo.
¿Y cómo va a ir en el pasivo? En el haber, digamos, ¿verdad? Esto es la parte del debe. No pude dividir acá esto en dos páginas, ¿verdad? Ustedes, porque esto iría del lado izquierdo y esta parte iría del lado derecho. Bueno, va a ir de esta manera: patrimonio de la sociedad, patrimonio, capital autorizado, suscrito y pagado. Fíjense que acá lleva los tres: lleva el autorizado, lleva el suscrito y lleva el pagado por 1.000.000 de quetzales. Pero, ¿cómo está integrado? Bueno, está integrado por 500 acciones ordinarias a 1.000 quetzales cada una, serían 500.000 quetzales. 500 acciones preferentes, 6% a 1.000 quetzales cada una, serían 500.000 quetzales. Si sumo 500.000 con 500.000, pues me va a dar 1.000.000 de quetzales. De ahí solo sumo esto, dice, suma del patrimonio, 1.000.000 de quetzales. 1.000.000 de quetzales. Vamos a ver qué más les iba a decir de esto. Así. En esta forma iría en nuestro estado de situación financiera. Esto se va a ir haciendo más grande, ustedes, ¿verdad? Pero estamos partiendo de algo pequeñito. Igual 1.000.000 de quetzales es 1.000.000, es algo pequeñito, pues, pero digamos se va a ir haciendo más grande. Esto es para efecto de explicación y que se capte la idea, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces nosotros estamos en un sistema de partida doble. No es contabilidad de partida simple. En contabilidad 3, en su curso de contabilidad 3, usted va a ver contabilidad de partida simple. Esto es partida doble. Entonces, la suma del activo, que es 1.000.000 de quetzales, debe cuadrar con la suma del patrimonio o pasivo en este caso, o haber, con 1.000.000 de quetzales. Con esto tiene que cuadrar. Así es, jóvenes. Entonces, ese sería prácticamente, vamos a ver acá, pasó acá. Ese sería nuestro primer caso. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, pues no vamos corriendo, sino vamos despacio. De esto vamos a hacer un laboratorio de parte de nosotros y vamos a hacer otro laboratorio oficial que de la coordinación del ICSTG, pues no va a mandar en su momento, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien hasta ahí? Lick solo podría atrasar o volver a la anterior imagen solo para tomar Claro una que foto. sí. Gracias, Ahí, Lick. Gracias. ahí es la partida número 3, es donde se efectúa el pago de las acciones suscritas. Gracias, Lick. Ahí estamos. Bueno, servirle. ¿Algo más, jóvenes? ¿O estamos ahí? Vamos a seguir repasando. Pues esto es solo una introducción, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos el primer caso. Vamos en la partida 7. Vamos con el otro caso. Vamos a ver. Aquí hay un caso. Dice, vean el otro casito. La empresa Los Estudiosos Sociedad Anónima, mediante escritura pública número 81, autorizada por el notario Juan Pérez, se constituye con un capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Para el efecto, se le informa que el capital está integrado por 500 acciones de 2.000 quetzales cada una. 500 acciones de 2.000 quetzales cada una. El 50% de las acciones son ordinarias y el otro 50% de las acciones son preferentes al 8%, del cual se suscribe y se paga en efectivo el 50% de cada tipo de acción. Vamos a tomar acá algo. Bien, jóvenes, analicemos este caso. Dice, hay una empresa, ¿verdad? Su capital autorizado es de 1.000.000 de quetzales. Para el efecto se le informa que está integrado por 500 acciones de 2.000 quetzales. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es ver si eso cuadra a ustedes, porque le pueden dar un dato que no cuadre y entonces, y peor si es de examen, ¿verdad? Entonces dice, está integrado, entonces agarro yo 500 por 2.000. Sí me da el 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Entonces usted lo primero que tiene que hacer es verificar que esas acciones por su valor le den el 1.000.000 de quetzales. Pero dice, el 50% de las acciones son ordinarias y el otro 50% son preferentes.
Entonces, si son 2,000, son 500 acciones en su totalidad, 500 acciones en su totalidad, el 50%, 500 por 50%, 250 acciones tendrían que ser ordinarias y 250 acciones tendrían que ser preferentes. 50-50, ¿verdad ustedes? Vamos a ver, 50 ordinarias y 50 preferentes, del cual se suscribe y se paga el 50% de cada tipo de acción. Entonces, de esas 250 ordinarias, yo voy a pagar el 50%. Y eso me va a dar 125 acciones ordinarias, pero también 125 acciones preferentes. 125 acciones preferentes. Entonces, este es otro casito. Vamos a ver cómo se maneja, ¿verdad? Pero ya hicimos picadito esto. Y si hay alguna inquietud, no tengan pena. Ustedes me dicen, Lee, que empiece otra vez del primero, yo empiezo, ¿verdad? O el segundo caso, démosle otra vez y le damos otra vez. Oye, no hay problema. Vamos ahí, entonces hacemos nuestros cálculos. Son, vamos a ver acá, decía, vamos a ver acá. Son 500 acciones. Vamos a ver, estamos haciendo nuestro cálculo acá también. Igual que ustedes, seguramente lo van a estar haciendo. Son 500 acciones. El 50% son preferentes y el 50% son ordinarias. Entonces serían 500 por 50%. Serían 250 acciones ordinarias a 2,000 quetzales cada una. Serían 500,000 y 250 acciones preferentes a 2,000 quetzales serían 500,000 y nos hacen el millón. Entonces acá, digamos, dividimos esas 500 acciones o le sacamos el 50% de esas 500, ¿verdad, jóvenes? Entonces serían 500 por 200, por 50%, serían 250 a 2,000, 500,000, y 500 a 250 por 2,000, también tendrían que ser 500,000 y sumo 500,000 y 500,000, me va a dar el millón de quetzales. Bien, avancemos. El caso este es que se suscribe y paga el 50 de las acciones del total autorizado. El 50 de las acciones del total autorizado. Siempre en la partida número 1, jóvenes, vamos a poner el capital autorizado. Si ustedes van analizando en cada caso, pues lo que llevamos en cada caso es el capital autorizado. En cada caso, en la partida número 1, van a ver ustedes que es la misma partida. Entonces acá estamos en la partida 10, pero veamos dónde están los capitales autorizados. Bueno, mejor sigamos, si no nos podemos confundir ahí. Entonces, se suscribe y paga el 50% del total autorizado. Partida número 1, siempre va a ser por el capital autorizado. Digamos, acciones ordinarias no emitidas, es esta cuenta. Acciones preferentes no emitidas, que serían 500,000, que están cargadas las cuentas a capital autorizado por 1,000,000 de quetzales. Dice registro del capital autorizado según escritura pública número 81 por el notario Juan Pérez. Esta es la partida número 1 de este caso. Este es el segundo caso. En el primero se suscribía y se pagaba el 100% de las acciones. Repito, en el primer caso se autorizaba, se suscribía y se pagaba el 100% de las acciones. Este es el otro caso. Se suscribe y paga el 50% de las acciones del total autorizado. Ahí ya se va dividiendo. Pero siempre la partida número 1 es sobre el capital autorizado. Vamos acá con la partida número 2. En la partida número 2, pues lo que hacemos es suscribir, digamos, lo que nos dice el problema. Estamos suscribiendo acá el 50% del capital. Estamos suscribiendo el 50% del capital autorizado. Porque si el capital autorizado fue 500,000, pues 250,000 será el 50%. Entonces, de una vez directo,
Cargo accionistas ordinarios con 250,000. Cargo también accionistas preferentes con 250,000. Y abono acciones ordinarias no emitidas por el mismo valor y acciones preferentes 8% no emitidas con el mismo valor. Sumo 250,000 más 250,000 serían 500,000 y lo mismo hago de este lado. Tiene que ir una explicación de qué fue lo que hice ahí. Registro de la suscripción de acciones. Pregunta para la clase, ¿está bien esta explicación o podría ser más amplia? Podría ser más amplio. Excelente, podría ser más amplia. ¿Cuánto valía cada una de estas acciones, jóvenes? 2,000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar los 250,000 dividido 2,000 que valía cada acción. Yo aquí podría poner mi explicación, ¿verdad? Por la suscripción de tantas acciones al valor de tanto, ¿verdad? Ustedes, ordinarias y también de suscripción de tantas acciones preferentes por valor de tanto, ¿verdad? Entonces se puede hacer un poquito más amplia la explicación. Esta sería la partida número 2 del segundo caso, ¿verdad? Estamos en la suscripción. Y vamos a la partida número 3. Tienen 3 partidas cada caso. En la partida número 3 dice, en la partida número 3, pues recibe bancos, se carga bancos de la empresa, naturalmente, la cuenta de la sociedad, 500,000 y abono accionistas ordinarios con 250,000 quetzales. También accionistas preferentes con 250,000 quetzales. Vean, acá ya está más amplia la partida, miren, está mejor explicada. Registro del pago de las acciones suscritas. Registro del pago de las acciones suscritas. Y acá puse 125 acciones ordinarias no emitidas a 2,000 quetzales cada uno y me hacen 250,000. Y acá igual 125 acciones preferentes, 8% a 2,000 quetzales cada una, igual 250,000. Igual 250,000. Esta prácticamente es la partida número 3. ¿Cómo voy a ubicar yo en el estado de situación financiera esto? Bueno, es así de esta manera. La empresa Los Estudiosos S.A., ese es el segundo caso. Estado de situación financiera a la fecha, jóvenes. Entonces pongo activo corriente, caja y bancos. Acá puedo dejar solo bancos, ¿verdad? Usted puedo poner bancos, el 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Aquí estamos, bancos, perdón, 500,000 quetzales. Suma del activo, 500,000 quetzales. Patrimonio es, esto debería ir en el debe, ¿verdad? Suma del activo. Ya en el haber, acá lo puse directamente porque también se puede hacer así. Se puede hacer en una forma vertical o en una forma horizontal. Entonces acá lo puse vertical. Acá, digamos, o lo pudiera poner un poquito más también, si lo quiero poner vertical, ¿verdad usted? A ver, acá se nos incluyó esa línea. Ya sé por qué fue. Vamos a dejarla ahí mejor. No se nos va a alterar la diapositiva. Entonces, suma del activo igual los 500,000 quetzales, ¿verdad? Son los que, digamos, ese es el activo que tiene la empresa, ¿verdad? ¿De dónde salió el dinero? Pues los accionistas adquirieron sus acciones, las suscribieron y las fueron a pagar al banco. Pues ya la empresa ya tiene 500,000 quetzales. ¿Cómo voy a organizar, cómo voy a dejar escrito yo el capital de la empresa? Bueno, ojo ahí, jóvenes. Pongo patrimonio, que esto va en el haber, digamos, el capital autorizado. Bueno, el capital autorizado son 250 acciones ordinarias a 2,000 quetzales cada una. Ustedes pueden multiplicar ahí para no perder la costumbre, ¿verdad? Un buen auditor siempre va a andar su calculadora y va a estar haciendo números. Bueno, seguramente ustedes van a tener ya otro equipo, ya no la calculadora, pero en clase pues generalmente utilizamos nuestra calculadora. Aunque nosotros intuimos, percibimos
que así es, siempre hagan la operación, porque es la labor de un contador. Un contador que no quiere ver números, le va a costar un poquito, ¿verdad? Pero se tendrá que ir adaptando. Entonces multiplico ahí 250 por 2000 y 250 por 2000. En esta columna ubico los 500,000. Serían de las acciones ordinarias. Y acá de este lado serían 250 por 2000. Y también están el valor de las acciones preferentes, que serían 2000. Y serían 500,000. 250 por 2000, 500,000. Sumo 500,000 más 500,000 y me va a dar 1,000,000 de quetzales. De ahí hago esto, pongo la cuenta capital no suscrito, pero lo pongo entre paréntesis. Si ustedes ven, allá lejos se ubica entre paréntesis y un signo de resta. Entonces, entre paréntesis, restando capital no suscrito. Y el capital no suscrito, fíjense que son 250. Más adelante vamos a ver el suscrito. Si se suscribieron 125, pues naturalmente el no suscrito va a ser la parte restante de los 250, que serían 125. Entonces serían 125 acciones ordinarias por 2000, serían 125 por 2000 y me va a dar 250,000 de capital no suscrito de acciones ordinarias. Igual acá serían 125 al 8% por 2000, y también me va a dar ese capitalito de 250,000 de las acciones ordinarias. Acá, por eso les digo que siempre hagan las cosas, acá son las preferentes, jóvenes. Y acciones al 8%, miren, ahí le hace, pero vamos a poner una letra P, ¿verdad? Estamos revisando. ¿Se dieron cuenta? Aquí hacía falta el nombre preferentes. Entonces, siempre revisen ustedes. Vamos a jalar un poquito esto. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces, serían 125 opciones preferentes por 2000, 250,000. Sumo 250,000 más 250,000 y me va a dar los 500,000 quetzales. Pero aquí dice que reste, ¿verdad? Ustedes, que reste el capital no suscrito. ¿Para qué voy a restar yo el capital no suscrito? Bueno, voy a restarlo porque yo quiero saber cuál es el capital suscrito y pagado. Este me interesa. Y entonces pongo acá entre paréntesis, pongo igual, cierro paréntesis, capital suscrito y pagado. Entonces acá lo que hago, tengo 1,000,000 de, aquí está la línea, 1,000,000 de quetzales de capital autorizado menos el capital no suscrito, que serían 500,000 quetzales. Entonces me va a dar el capital suscrito y pagado. Este capital suscrito y pagado es de 500,000 quetzales. Pero ¿cómo se integra ese capital suscrito y pagado? Se integra con 125 acciones ordinarias a 2,000 quetzales cada una y me va a dar, multiplican ahí, siempre multipliquen, verifiquen. Pueden ser auditores, tienen que estar verificando cuentas y números. 125 por 2,000. Serían 250,000 quetzales. Y igual de acciones ordinarias. Y acá sí tenemos preferentes. 125 por 2,000 quetzales. Y serían 250,000 también. Entonces ahí serían 125, 250,000. Es así que serían 500,000. Es así como está integrado el capital. Aquí puede ser capital autorizado, suscrito y pagado, ¿verdad? Porque si está pagado es porque está autorizado. Y si está pagado es porque ya está suscrito, ¿verdad? Ya ha seguido ese proceso, pues. Entonces puede ser capital autorizado, suscrito y pagado. Pero acá el autor puso solo capital suscrito y pagado. 500,000. Y suma del patrimonio es este capital suscrito y pagado. Lo único que yo hago es bajar los 500,000 quetzales hacia acá. Hacia acá, 500,000 quetzales. Suma del patrimonio. Pero como estamos en contabilidad de partida doble, tiene que cuadrar la suma del activo, que son 500,000 quetzales, más la suma del pasivo y capital. Pero como no tenemos pasivo ahorita, sino que solo tenemos, digamos, el capital o el patrimonio, 500,000, entonces suma 500,000 quetzales en esta parte
y suma 500,000 quetzales en esta otra parte. Y acá empezamos con el tercer caso. De los autorizados se suscribe el 70% y de los suscritos se paga el 50%. Tercer caso, pero no, voy a regresar al primer caso para repasar un poco. Yo sé que es la primera vez, algunos pues tal vez están repitiendo el curso, pero algunos, otros no. Entonces, yo sé que cuesta un poquito, pero vamos a darle un vistazo, ¿verdad? Nuevamente, ¿se ve ahí la diapositiva, jóvenes? Jóvenes. Sí, licenciado. Excelente. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a repasar los primeros dos casos, ¿oyeron? Hay más, pero para que ustedes se van familiarizando con esto. Entonces, lo primero que tenemos acá, como lo dijimos anteriormente, es el caso de una empresa pequeña. Las cantidades, esto no tengan pena, vamos a hacer ejercicios en clase, casi similares a esto, ¿vieron? Y ustedes van tomando nota, eso sí tienen que hacer. Y si no pueden, pues vamos a hacer ejercicios en clase. Es más, ustedes tienen que entregar un laboratorio de esto, pero antes vamos a hacer uno en una clase, entonces yo prefiero que vayan ahí tomando sus apuntes y mejor si toman apuntes, ¿verdad? Por eso estoy repasando nuevamente. Bueno, entonces la empresa La Virtud, acá es el caso de una empresa, ustedes, que tiene, digamos, 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? 1,000,000 de quetzales y, digamos, dice que su capital está integrado por 1,000 acciones a 1,000 quetzales cada uno. Y el 50% de estas 1,000 son, 50% son acciones ordinarias y el otro 50% son acciones preferentes. Este 6% dijimos que solo lo miramos, ¿verdad? Más adelante nos va a servir, ahorita no nos va a servir, ¿verdad? Solo, pero sí sí se menciona porque generalmente va inscrito en la acción de los accionistas preferentes. Ahí, pues nosotros hicimos acá nuestro cálculo. Eran 1,000 acciones, a 1,000 cada una, serían 1,000,000. Y ahí fueron 500 acciones ordinarias a 1,000 cada una, 500,000. De ahí fueron 500 acciones preferentes al 6%, a 1,000 quetzales cada una, serían igual 500,000. Acá nosotros estamos viendo tanto el número de acciones como el monto del valor de las acciones. El número de acciones con el monto del valor de las acciones. Miren, acá está el total de acciones y están divididas en 500 y en 500. Acá está el millón de quetzales y está dividida en 500,000 y 500,000 que hacen el millón. Bueno, de ahí se suscribe. Este es el primer caso, se suscriben y pagan las acciones en su totalidad. El 100% se autoriza, se suscribe y se paga. Lo que les decía, de los casos, la partida número 1 va a ser la misma estructura. Los valores pueden cambiar, ¿verdad? Los valores pueden cambiar, pero la estructura va a ser la misma, las cuentas van a ser las mismas. Entonces arranco con la partida número 1, pongo partida número 1, su fecha, y estas cuentas son las que yo voy a utilizar. Estas se cargan y se abonan en la etapa. Acciones ordinarias no emitidas, acciones preferentes no emitidas, y 500,000, 500,000 quetzales y 500,000 quetzales y abono a capital autorizado. 1,000,000 y 1,000,000. Va su explicación, registro del capital autorizado según escritura pública número 70 por el notario Luis Pérez. Ahí está la partida número 1 de este caso. En el caso número 2, va a haber una partida también de autorización. Cada caso tiene sus 3 partiditas. Vamos con la primera. Vamos con la segunda, pues cálculos de la partida número 2. Más adelantito vamos a hacer la partida 2, pero acá siempre acostúmbrense a hacer sus cálculos. Entonces, 500 acciones ordinarias a 1,000 cada una, 500,000. Igual 500 acciones preferentes, 6% a 1,000 cada una, serían 500,000. 500,000 más 500,000, estamos en 1,000,000 de quetzales. Y ahora sí ya hacemos la partida. Partida número 2. Esta partida nosotros le llamamos de la suscripción. La primera fue de autorización, esta es de suscripción. Y acá utilizamos estas cuentas. Se suscriben los accionistas las acciones, ¿verdad? Dice, se les carga a ellos, pues, accionistas ordinarios 500,000, accionistas preferentes 500,000
y abono, acciones ordinarias no emitidas y acciones preferentes 6% no emitidas con los 500,000 y los 500,000. Registro de la suscripción de la totalidad de las acciones. ¿Por qué se suscribe con el total? Porque este es el caso donde se autorizan, se suscriben y se pagan la totalidad de las acciones. Estas partidas las tienen que saber ustedes, la estructura la tienen que saber de memoria. Esas las tienen que saber de memoria. Son poquitas, no. Son 3 partidas en cada caso. Entonces no es. Ahora los valores sí se tienen que ir calculando según el caso que les den, ¿verdad? Vamos con la partida 3. Esta partida es del pago. Dice, acá se carga el valor que pagan los accionistas, se carga al banco y el banco con 1,000,000 de quetzales. Pero, ¿cómo está integrado ese millón? Pues los accionistas ordinarios pagaron 500,000 quetzales y los accionistas preferentes pagaron también 500,000 quetzales. 1,000,000 por el pago de las acciones suscritas. Entonces, ahí con la partida número 3, pues finalizan las 3 partiditas del primer caso. ¿Cómo va a presentarse en el estado de situación financiera? Ya dijimos que el estado de situación financiera tiene el nombre de la empresa, tiene el estado de situación financiera, abajo tiene su fecha y tiene valores en quetzales. Entonces, en el activo corriente está la cuenta de bancos con 1,000,000 de quetzales y pues la suma del activo me da 1,000,000 de quetzales. En el haber va a ir patrimonio, capital autorizado, suscrito y pagado con 1,000,000 de quetzales. ¿Cómo se integra? Pues por las 500 acciones ordinarias a 1,000 cada una, 500,000. 500 acciones preferentes, 6% a 1,000 cada una, 500,000. 500 y 500,000, 1,000,000. Suma del patrimonio, 1,000,000. Entonces me cuadra la suma del activo con la suma del pasivo o del haber en este caso, ¿verdad? Bien, avancemos ahí. Tenemos este caso número 2. Dice la empresa Los Estudiosos, mediante una escritura pública tal, se constituye con un capital autorizado de 1,000,000. Para el efecto se le informa que el capital está integrado por 500 acciones de 2,000 quetzales cada una. 500 acciones de 2,000 quetzales cada una. El 50% de acciones ordinarias y el 50% de acciones preferentes al 8%, del cual se suscribe y se paga en efectivo el 50% de cada tipo de acción. El 50% de cada tipo de acción. Entonces, dese en cuenta acá, hay 1,000,000 de quetzales. Son 500 acciones en total, pero vale 2,000 quetzales cada uno. Y dice que el 50% de acciones son ordinarias, o sea, 250 acciones ordinarias y el otro 50% son preferentes, serían 250 acciones preferentes. Pero de esas 250 se suscribe y se paga el 50% de las 250, que serían 125, y el 50% de las preferentes, que también serían 125. Yo les voy dando una idea, claro, yo manejo esto, entonces, pero ustedes los pueden ir haciendo despacio, ¿verdad? Y hacemos nuestros cálculos ahí en la contables, 250 acciones ordinarias a 2,000 cada una, 500,000, 250 acciones preferentes a 2,000, serían 500,000 y nos da nuevamente el 1,000,000 de quetzales. Entonces, este es el caso donde se suscribe y se paga el 50% de las acciones del total del capital autorizado, no el 100%. El 100% fue el primer caso. Este caso también lleva 3 partiditas y también hay que ver cómo queda estructurado el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Vamos a ir con la primera partida. La primera partida siempre va a ser del capital autorizado. Acciones ordinarias no emitidas, pues 500,000, porque así está estructurado el capital total. Acciones preferentes 8% no emitidas, 500,000. Capital autorizado, 1,000,000 de quetzales. 1,000,000, 1,000,000 de quetzales. Registro del capital autorizado según escritura tal por el notario tal. La partida de la autorización. Y ahí viene la partida de la suscripción. Las mismas cuentas. Accionistas ordinarios, accionistas preferentes, accionistas ordinarios, acciones ordinarias no emitidas, acciones preferentes no emitidas. Una aclaración sobre esta partida, jóvenes. Yo se las explico porque es mi obligación hacerlo y porque yo me sentiría mal si ustedes hicieran algo que no fuera. Fíjense que acá dice accionistas ordinarios, 250,000 y accionistas preferentes, 250,000.
Esto es lo que se suscribieron, lo que suscribieron los accionistas. Y se abona a acciones ordinarias no emitidas y acciones preferentes. Entonces, ojo ahí, jóvenes. Aquí es accionistas, acá es accionistas. Y acá abajo es acciones y acá abajo es acciones. Entonces, no se van a confundir porque lo han hecho en el examen. Lo han hecho en el examen. Tanto que practicamos y al final se equivocan. Entonces es mi obligación decírselos. No se van a confundir con los nombres porque son diferentes cada nombre, cada cuenta. Bien, entonces esta es la partida de la suscripción y la partida número 3 de ese caso es, recibe bancos, o se paga en el banco por parte de los accionistas los 500,000 y se abona a accionistas ordinarios 250,000, accionistas preferentes 250,000. Registro del pago de las acciones suscritas y acá está la explicación. 125 acciones ordinarias no emitidas a 2,000 quetzales cada una me da 250,000 y 125 acciones preferentes 2,000 quetzales cada una me da 250,000. Esa es la partida número 3, la partida del pago y así es con la estructura de la partida es la misma. Lo que va a ir variando serán los valores. Y ahí me vengo a cómo va a quedar ubicado esto en el estado de situación financiera. Bueno, activo corriente. Ya dije que activo corriente comprende los derechos y los valores, ante todo los derechos y los activos, digamos, corrientes, porque es dentro de un año, ¿verdad? Dentro de un año de tiempo. Y tenemos bancos con 500,000 quetzales. ¿Cómo está estructurado el patrimonio de la empresa? Sería capital autorizado, 250 acciones ordinarias a 2,000, 250 acciones preferentes a 2,000, hacen el millón. Menos, ¿por qué yo resto el capital no suscrito? Pues para que me dé el capital suscrito y pagado. Por eso es que pongo esto antes. Pongo menos capital no suscrito, que serían 125 acciones ordinarias a 2,000, 250,000, 125 digamos, acciones preferentes al 8% 2,000, 250,000, 250,000, 500,000. Igual, capital suscrito y pagado, que yo les dije que acá podía ser capital autorizado, suscrito y pagado, porque si está suscrito tuvo que haber sido autorizado y si está pagado tuvo que haber sido suscrito. Entonces sería capital suscrito y pagado, 500,000 quetzales. ¿Cómo está integrado? Por 125 acciones ordinarias a 2,000, 250,000, 125 acciones preferentes 8% a 2,000, 250,000. 250,000 más 250,000 me da 500,000 quetzales y 500,000 quetzales. Suma del activo esto debe cuadrar. Suma del activo son 500,000 y suma del pasivo más capital, pero acá solo tenemos el capital o patrimonio, ustedes todavía no tenemos pasivo, son 500,000 quetzales. Entonces, con esto sí mucho ojo, porque va a ir variando, pero en este momento hasta aquí vamos y así lo vamos a manejar. Este es el tercer caso, de lo autorizado se suscribe el 70% y de lo suscrito se paga el 50%. Entonces, si se dan cuenta, ustedes jóvenes, ahí serían los primeros dos casos y hay que ir leyendo sobre esto, ¿verdad? También tienen ahí referencias de algún libro y pues vamos a ir llevando esto poco a poco, ¿vieron? Ya vimos dos casos, yo sé que algunos tomaron ahí fotita o algo para que vayan revisando y pues en la siguiente clase pues ya vamos son 4 casos los primeros, ¿verdad? Yo creo que en la siguiente clase ya revisamos los otros 2 casos y pues si se dan cuenta solo es variación de porcentaje, ¿verdad? Ustedes, pero lo mismo se mantiene a la hora de hacer la contabilización, ¿verdad? Entonces yo dejaría la clase hasta acá. Solo me recuerdan en la siguiente clase, nos quedamos en la diapositiva número 13, ¿oyeron, jóvenes? Y vamos a dejarlo ahí para que ustedes también analicen despacio y en la siguiente clase pues vamos a seguir con los otros 2 casos y esperando también que le tomen ahí cariño a esto, ¿verdad? Ustedes hay que andar uno con su calculadora, su cuaderno y pues, es bonito, van a ver que les va a gustar y estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando.
No sé si hay algún comentario, alguna observación. De las diapositivas, no tengan pena, en su momento vamos a hacer más del mismo caso, casi que vamos a hacer más prácticas, ya en la clase o ya virtuales, pero más yo creo que en la clase, ¿bien? Ahí estamos, jóvenes. Entonces, gusto de saludarlos y con permiso, Lixindi, nos vemos en la